Nos hemos acercado hasta Colindres, hasta la Casa de Cultura de Colindres, la hemos invadido un ratito porque hoy nos toca sección con nuestro amigo José Antonio Echevarría de la Asociación Amigos del Mundo y bueno, es que ya saben que hemos cerrado el plato a cal y canto, entonces hemos decidido hacerlo aquí en su casa, en Colindres, donde tiene sede la asociación. Hola José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Inés, buenas tardes. Hoy vas a hablar de una figura, de un personaje, yo no le conocía, me he enterado, nada, hace 5 minutos de su existencia, de un personaje que existió en realidad, ¿no? Sí, efectivamente, es un personaje real, así como otras veces hablamos de personajes ficticios, pero esta vez... leyenda, o no leyendas, se sabe, hoy vamos a hablar de un personaje absolutamente real y certificado, por decir de alguna manera, ¿no? Está calificado como uno de los mayores enigmas del siglo XIX y los hechos ocurrieron en Alemania. Este hombre, este chico, vamos a decir, porque realmente era un chico, se llamaba Kaspar Hauser. Su nacimiento, aunque no está, digamos, muy claro, sí que aparecía en una carta que él portaba y en el que se decía que había nacido el 30 de abril de 1822 en Franconia, Alemania. Este hombre aparece en el 26 de mayo de 1828, aparece en la ciudad de Nuremberg. Es decir, ¿cómo aparece allí? ¿De dónde llega? No lo sabe absolutamente. O sea, lo primero que de él se sabe, es cuando se da a conocer en Nuremberg. Correcto. Vale. Sí, pero bueno, él realmente no es que se dé a conocer así, oye, llego, mira, yo soy Pepito y he venido de no sé qué, no sé qué. No. ¿Se hace famoso por qué? Aparece en un momento determinado y va a casa de un zapatero y le entrega una carta. Entonces, ese zapatero ve que esa carta estaba dirigida a un militar, Friedrich von Bessene, y lo lleva allí. Y lo único que acierta el chico a decir, que él quiere ser soldado como su padre. Simplemente, no hablaba otra cosa. Kaspar. Vale. Le mandan a escribir, que a duras penas sabía escribir, y escribe precisamente su nombre, que era, como decimos, Kaspar Hauser. Además, menciona la fecha de su nacimiento como 30 de abril de 1812, como hemos dicho anteriormente. Esas son todas, diríamos, las palabras que le consiguen sacar. Se dice que su estado mental, cuando fue encontrado y llevado ante el militar, levantó el interés, por decirlo de alguna manera, de juristas, teólogos, pedagogos, que llevaron a cabo multitud de ensayos para intentar enseñarle a hablar, porque prácticamente tampoco sabía leer, por descontado, y escribir. O sea, era un poco, vamos a ver, de repente aparece en esta ciudad, que ahora no me acuerdo cuál has dicho. Nuremberg. Aparece en Nuremberg este muchacho, que le entrega una carta a un zapatero y le dice que quiere hablar con el coronel no sé qué, porque él quiere ser soldado. Pero es un poco salvajado. El rollo es que es un niño salvaje, efectivamente, ¿no? Es como alguien que aparece ahí, y bueno, y este vestía entre unas ropas más o menos, voy a decir, no muy buenas ni bonitas, pero además tenía un aporte como de nobleza. Entonces, claro, ahí es donde se crea ya la situación. Su mentor, o sea, se le nombró un mentor y representante legal, que era Hansel von Feuerbach. Y entonces este describe en un principio que a Kaspar no le gustaban los alimentos normales, es decir, no le gustaba la carne, no le gustaban las verduras, no le gustaba nada, y solamente comía pan y agua, nada más. Se descubrió que había sido mantenido cautivo durante mucho tiempo, aunque nunca se consiguió averiguar el secreto de su procedencia. Es decir, como decíamos antes, no sabemos por dónde viene. Igual solo comía pan y agua porque no conocía todo. Porque había estado ¿no? encerrado. Claro, había estado encerrado y solo había comido eso. Esa es la conclusión, ¿no? Ya en Nuremberg, durante su periodo de estancia allí, hubo diferentes rumores sobre los posibles padres de este chico, de este Kaspar. Amsel
Fabregas, como decíamos, estaba convencido de que se trataba de un príncipe, por los modelos que parece que se descorra. De una familia eso es como muy romántico, sí, pensar sí, que valdense, era un príncipe. que había, es que Es como lo de la sirvienta esta que se pensaba que era la hija del zar de Rusia. Pues algo parecido. Bueno, llegan a esa conclusión porque Casper daba una serie de informaciones saltantes, por decirlo de alguna manera, y este hombre fue hilvanando todo y llegó a la conclusión de que había sido sustituido por un niño moribundo cuyas causas e intrigas de las dinastías de los reyes, lógicamente, de aquellos tiempos. En 1996, la revista alemana Der Spiegel y en la ciudad de Ansbach mandaron a analizar unas manchas de sangre que habían aparecido en la ropa interior de este chico. Ah, pero ¿se conserva su ropa? Sí, sí, lo bien. Es que, fíjate, a qué situación se ha llegado con este enigma, por decirlo de alguna manera, que no solo se conserva su ropa, sino que se crea un museo con todo lo que este chico tenía, y es más, y se le hace una estatua. O sea, fíjate la importancia que en aquel tiempo tuvo esta persona. Según el resultado del análisis que decimos de sangre que le habían hecho, parece que se había descartado que fuera miembro de la familia reinante de Baden, ¿no? De los Baden. No tiene ADN real. No. En un primer análisis, en un siguiente análisis realizado en el año 2002 sobre material genético de otra prenda también guardada en el museo, como decíamos, de Caspar Hauser, pues sí se detecta que hay unos genes hereditarios que más o menos coincidían, no al 100%, pero con la huella genética de Astrid von Baer, que era una descendiente de la esposa de Carlos II de Baden, Estefanía de Vauxnais. Por tanto, se apunta, entre estas cosas, que una posibilidad bastante plausible, que se determina que la mancha de sangre que del primer análisis que se realizó fue trucado. O sea, no pertenecía a Caspar Hauser. O sea que aquí el tema es... Bueno, siempre nos quedamos con lo que nos dé más juego, también, ¿no? Te digo, ¿eh? Pero bueno, los análisis parece ser que se pudo comprobar posteriormente que esa primitiva sangre que se había cogido, es más, se había cogido de la ropa interior, como decíamos, no era precisamente de Caspar. Vamos a ver el vídeo número 1. Caspar Hauser aparece en la historia el 26 de mayo de 1828 en Nuremberg, Baviera. Era un joven de entre 15 y 17 años que estaba desorientado. El adolescente tenía una apariencia llamativa. Su andar era inestable, como el de un niño pequeño. Su vocabulario era limitado. Con ropa andrajosa, llevaba un fino pañuelo de seda alrededor del cuello. De aspecto aniñado, mostró 2 cartas que llevaba con él. Una de ellas, escrita por su supuesta madre, decía que había nacido el 30 de abril de 1812 y que se llamaba Caspar. También explicaba que su padre, fallecido, era un soldado del 6º Regimiento de Caballería, por lo que según esta carta tenía 16 años. La otra carta, anónima y fechada 16 años más tarde, estaba dirigida al capitán Friedrich von Bessenig del 6º Regimiento. El encabezado rezaba: desde la frontera bávara, y decía que se le había confiado cuando era un bebé para que fuera cuidado y educado en la fe cristiana, y ahora se lo enviaba porque el chico quería ser soldado y le encarecía que lo recogiera o lo colgara. Nos habíamos quedado, José Antonio, en que decías que en el año 96 se hizo un primer análisis de una sangre de una supuesta prenda de Caspar Hauser, que determina que no tiene una herencia genética, digamos, de la Casa Real, pero que luego se hace en el año 2002 otro segundo análisis de material genético de otra de las prendas, y que ahí sí que había coincidencia con una heredera de Carlos II, hemos dicho. Sí. Efectivamente, pero es que, como decíamos antes también, es que se descarta que la ropa del primer análisis perteneciera a Caspar.
Pero aquí hay otro de los grandes misterios también que rodean a este caso, que es su propia muerte. Los médicos que practican la autopsia, una vez fallecido, porque fallece a los 21 años, concluyeron que era muy difícil que él mismo se hubiera podido hacer las heridas que presentaba. En un escrito encontrado a su lado se hablaba de ese crimen, pero no se indica nada concreto de quién, por qué y cómo se puede realizar. Solamente que tenía una serie de puñaladas en unas zonas vitales que son las que terminan con su vida y que, según los médicos, los forenses que hacen su autopsia, dicen que él no se ha podido descartan el realizar. Suicidio, alguien se lo ha cargado. A este chico que era un poco asalvajado, que no hablaba prácticamente, que solo comía pan y bebía agua, no admitía nada más. Exacto. Y que tampoco sabía decir ni de dónde venía, ni por qué estaba aquí, ni dónde había estado todos los años anteriores. Desconocía total y absolutamente. Hay una hipótesis muy importante, que es más reciente, lógicamente, a través de las investigaciones, que añade otra variante a esta situación tan anómala que presenta este hombre, y es que podría tratarse de un hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte y de la esposa de Carlos II de Baden. O sea, que Napoleón embarazó a la esposa de Carlos II de Baden, tuvieron a este hijo ilegítimo y la habían tenido encerrado. Pues sí, parece ser que el matrimonio de Estefanía con Carlos II no era de lo mejor que se puede hacer, porque bueno, ya sabemos a raíz de la historia una serie de matrimonios que no eran matrimonios porque había muchas preferencias de cama, por decir de alguna manera. En la realeza todos los matrimonios eran de conveniencia. Claro. Que si lo piensas es una cosa muy práctica, sí. Pero luego, bueno, pues tiene otros problemillas. Claro, resulta que Napoleón era ídolo, por decir de alguna manera, de Estefanía. Ella estaba, pues lógicamente, enamorado de Ella estaba enamorada de Napoleón. Hombre, Napoleón no tenía nada que ver con su marido, que era un poco tal, pero era un general, era un guerrero e importante. Esto fue antes de la guerra de Rusia y existen unos análisis que se han hecho faciales de Napoleón y Caspar, y según estos investigadores dicen que concuerdan prácticamente al 100% los parecidos de uno y del otro, con lo cual, pues bueno, entonces, ¿esto qué lleva a pensar? Pues que tener Napoleón en aquellos momentos un hijo ilegítimo y que encima igual peor ella fuera de la reina o la esposa de Carlos II, pues lógicamente era un poco complicado. Sí tenemos que decir que era comprometido. Sí, la comprobación de los restos faciales que hemos dicho no eran precisamente de Napoleón Bonaparte, sino de Napoleón II, que era ya Napoleón había desaparecido. Decíamos que era un problemón gordísimo, él, tanto para Napoleón como para la reina, pues que hubieran tenido un hijo bastardo. Esto daría una explicación del por qué Caspar habría pasado sus primeros años de vida, porque así lo contaba él, en diferentes palacios y en diferentes lugares de las altas dinastías. Y solamente después de la caída de Napoleón es cuando se le esconde. Y ahí, pues lógicamente, queda un poco ya perdido en el tiempo. Tenemos una primera parte de su cautiverio, que estaría en unas mazmorras cerca de Laufenburg. Pero a esto se apunta también otro mensaje encontrado en una botella de un supuesto preso, sí, así, en una botella, claro, como está muy de moda, pero bueno, y en la que se decía, él decía textualmente, el preso este dice: mi escondrijo se encuentra bajo tierra y es desconocido incluso para aquel que le han robado el trono. Y este hombre había estado con Caspar en prisión. Se trataría, lógicamente, del trono de Francia, aunque en aquellos tiempos un hijo ilegítimo no hubiera tenido derecho a ocuparlo como emperador. Y
también podría haber sido descendiente del Gran Ducado de Baden, pero también era ilegítimo, por lo tanto también estaría descartado. Hay una segunda parte, una segunda línea de investigación, ¿no?, que dice que probablemente estuvo cautivo en el palacio de Pisab, a tan solo 35 kilómetros de Nuremberg. Aquí se explicaría un poco por qué él se presenta en Nuremberg, porque posiblemente era la ciudad más cercana que tenía, que fue allí donde fue realmente encontrado. Aquí, en el año 1924, realizadas una serie de investigaciones, se descubre que había una habitación en este palacio que concuerda precisamente con todos los datos que había dado Caspar de dónde había estado metido en una habitación. Es más, incluso se encuentra un caballito de madera, de estos de los niños, que él también había reflejado, que había sido suyo y que lo había tenido en su habitación. Es decir, ya tenemos ahí una coincidencia de la habitación y del caballo. Y, como decíamos, todo esto aparece en las descripciones que Caspar hace cuando aprende a hablar. Esas situaciones, cuando aprende a hablar y escribir. Durante toda su vida, se dice que Caspar fue un misterio ambulante, para allá y para acá, y no se supo ni quién ni por qué lo mantuvieron cautivo. Tantos años como estuvo, ¿no? Habla de 6, 7 años, ni por qué se decidieron después a soltarle. Claro, ya había pues muerto. Era mi siguiente pregunta. Ya había muerto Napoleón. Porque si era un hijo ilegítimo de Napoleón, claro, o de la mujer del rey, etcétera, claro, yo entiendo que lo encierres, pero ¿en qué momento lo sueltas? Si es que, claro, te sale más a cuenta matarlo. Vale, pues sí. En esa época había. Pero es que lo sueltan, yo entiendo, porque ya había fallecido Napoleón, y entonces, como no había una seguridad de que fuera hijo de Napoleón, tendríamos que descartar que tampoco era hijo del rey, de la reina, la reina, no del rey, de la reina. No me lo hubiese cargado. Sin embargo, finalmente pues se llega a la conclusión que no se sabe ni quién eran sus padres, y todavía hoy se especula que pudo haber tenido un linaje nobiliario. Vamos con el pedido número 2. El capitán lo llevó a la comisaría más cercana, donde consta por primera vez. El chico no sabía decir de dónde venía ni quién era, pero cuando le dieron papel y lápiz, él escribió torpemente su nombre, Caspar Hauser, por el que se le conoció a partir de entonces. Después de pasar por varias viviendas de personas interesadas en estudiar su caso, Caspar Hauser estuvo al cuidado del profesor Georg Friedrich Daumer, quien le enseñó, entre otras cosas, a leer y escribir. Caspar aprendía rápidamente y mostraba una gran inteligencia, talento artístico y una memoria casi fotográfica. Carecía de modales, era tosco, pero tenía mucho talento para el dibujo. Diferentes personas que lo conocieron lo describieron como la única criatura de su especie. Cuando Caspar aprendió a hablar correctamente, contó con todo detalle que desde que tenía uso de razón había vivido cautivo en un sótano, en una habitación baja y oscura, en la que no podía ponerse de pie. Su único compañero era un juguete, un pequeño caballito de madera, y que había estado durmiendo sobre paja, que un hombre le dejaba pan y agua, pero que a veces sabía amarga, lo que le dejaba profundamente dormido. José Antonio, pero a mí me cuadra más si Caspar estaba encerrado porque era el hijo ilegítimo de la reina o porque, bueno, nadie debía saber de su existencia. Yo puedo entender que mientras la madre vive, proteja al hijo, o mientras el padre vive, proteja al hijo, pero llega un momento que si se convierte en un problema, en lugar de soltarle, lo matas. Quiero decir que se escaparía, ¿no? Pero como yo te comentaba antes, yo entiendo que al fallecer Napoleón, diríamos que es la prueba testifical de primer nivel, ya la prueba de la reina quedaría ya diluida, porque ¿quién dice que efectivamente era hijo de Napoleón? La reina, pero la reina no lo iba a decir, está clarísimo, ¿no? Decíamos que llegó el misterio de su vida a tal punto que su propia existencia termina de forma extraña,
como más o menos hemos comentado antes. Es asesinado por una persona que nunca pudo identificarse. Es decir, lo matan y no se sabe quién ha matado. Fíjate, además, con 21 años. Claro. Muy joven. Sí, y por razones además nunca explicadas. Entonces, con esta historia, lógicamente, es imposible que no se hayan escrito cosas de Kaspar Hauser, y se hicieron sobre todo obras de teatro, poemas, ensayos, un montón, y hasta una película. No había oído en mi vida hablar de él. Y se hace también una carta en una obra teatral, fíjate, de 1928, bastante reciente. En lo que tú dices en cuanto a que posiblemente se escapó, pues hombre, tendríamos que entender que sí, porque si realmente lo hubieran dejado libre, posteriormente no se hubieran dedicado a matarle. Pero es que no solamente es que le habían matado, es que previamente ya había habido unos intentos de asesinarle y no lo habían conseguido. Se tiene contacto de todo esto a través de un escritor y jurista que es Feuerbach, que este hombre hace un estudio, pero más que como escritor, como jurista, y explica que lo que le hicieron a Hauser era de todo punto ilegal, incluso en aquellos tiempos, y sobre todo inmoral. Se le habían robado la vida, su vida y su niñez. Pero este hombre también da como la suerte de una suerte de científico que intenta entender la lógica de alguien que mira al mundo exterior y que lógicamente sus conclusiones y reglas físicas y sociales practicadas solamente una vez. Es decir, así describe este hombre el total falta de pudor que tenía y la honestidad, incluso brutal, decía, de un Hauser que no conocía ni buenos modales ni malos modales, es decir, casi no era un poco la primera vez que veía el mundo. Costumbres, efectivamente. Pudo ser un ejemplo a cuestionar, lógicamente, porque él cuestionaba y se metía, por decirlo de alguna forma, con los temas religiosos y con los dogmas de todo tipo de religiones. Es más, incluso podía estar en una iglesia y salir corriendo porque le molestaban los gritos de los coros cuando cantaban y cuando el cura hablaba, es decir, que su mente no estaba preparada. No obstante, dice este estudioso, que lo más fascinante de la figura de Casper, que no es la visión de los dogmas como una mirada sobre el mundo en general, pero en las descripciones que él plantea de Feuerbach se muestra como el total aislamiento que tenía al mundo exterior Casper, y que provocó cosas completamente cotidianas para cualquier persona. Para él resultaban extraordinariamente fascinantes, es decir, cualquier cosa para él era una olla hirviendo al fuego, para él era algo alucinante, ¿no? Sí, porque incluso se relata en una noche que estuvo viendo las estrellas, quedó fascinado con esa visión y se puso a llorar de aquello tan grandioso que él estaba viendo. Una pregunta, José Antonio, ¿se sabe qué años tenía cuando apareció en Nuremberg? Sí, se hablaba cuando aquello sobre 16 años. Vale. Supongo que con precisión igual era difícil saberlo, aunque sí que se sabe que murió con 21. Sí. Sí, vale, pero bueno, era un adolescente. Sí. Él tenía recuerdos de la infancia, del caballito, sí, unos 16 años sí tenía. Entonces había pasado, yo qué sé, 10, 12 años de su vida encerrado. Exactamente, claro, por eso, ¿qué le vas a pedir a un chiquito que ha estado cerrado todo ese tiempo? En uno de los fragmentos que recoge el libro de Feuerbach, es más el estudio, por ejemplo, describe el asombro de Caspar cuando descubre que las piezas de un cuerpo no pueden despegarse sino del todo, y que todo forma parte de un mismo mecanismo único. Es decir, él no entendía cómo las partes podían ser separadas. Pues él entendía, claro, me imagino que el estar en su cautiverio, pues no sé, pues habría deshecho cosas y no sé, entonces, por eso no entendía. El otro es, como decíamos antes, que ve por primera vez el cielo estrellado y se emocionó ante la belleza que tenía enfrente. ¿Por qué? Porque nunca había visto el cielo al estar en cautividad. Te decíamos antes, o te decía, que
era tan importante este chico que se había hecho un museo en su nombre y se le había creado una estatua. El museo está en Baviera, en Ansbach, y le muestra como el niño de Europa. Fíjate, y es representado en esa estatua como un joven de la calle y en el fondo como un noble, que es lo que comentábamos antes. Pero además pasaba otra cosa. En esos instantes de la descripción de Feuerbach dice que se siente extrañado por todos los objetos comunes, situaciones de animales, bestias y fieras que él ve. Dice, sin embargo, detecta que hay una, diríamos, rara e insospechada sabiduría en Caspar. Es decir, este hombre descubre, bueno, este es, diríamos, corto en sus interpretaciones mentales, pero sin embargo hay una gran sabiduría en su mente. Claro, ¿qué ocurre? Pues que no la pudo desarrollar porque no le dio tiempo para ello. Él siempre exclama y mantiene su admiración por todas aquellas cosas que ve una primera vez. Claro, no lo ha visto nunca, por lo tanto, lógicamente, queda muy extrañado. Vamos con el vídeo 3. Con intereses ocultistas, Daumer intentó arrojar luz sobre el chico haciendo experimentos homeopáticos y de mesmerismo, muy de moda por entonces. El 17 de octubre de 1829, Caspar no se presentó al almuerzo. Daumer lo encontró herido en la bodega de su casa. El chico contó que un hombre encapuchado había intentado matarle, pero Daumer no le creyó. Tenía la sospecha de que era un muchacho con una tendencia nada disimulada a mentir y exagerar. Cuando el muchacho no supo justificar claramente el supuesto atentado que había sufrido, las sospechas que tenía sobre él se acabaron confirmando. El maestro pensó que había sido el mismo Hauser quien se había infringido la herida. Desde que apareció no cesaron los rumores acerca de su origen. Unos decían que era un niño salvaje, otros que tenía un origen principesco asociado a la noble casa de Baden. Una leyenda surgió indicando que era el heredero de Carlos II de Baden y su esposa Estefanía de Beauharnais, quien había tenido un único hijo varón y en su día se informó que había nacido sin vida. Claro, hay que ponerse en situación, José Antonio, un niño que vive sus primeros, o que creemos que vive sus primeros años de vida en un ambiente palaciego, que luego es encerrado y que de repente se ve libre en el mundo, con 16 años, que todavía eres un poco niño, en 1800 y pico menos niño, pero es que es normal que todo le alucinase, ¿no? Que todo le sorprendiese. Claro, lógicamente podríamos decir que ha salido de la luz de las tinieblas a la luz. Y si casi no sabía hablar es que no hablaba con nadie. Claro, en su encierro, él describía que había un señor, un personaje, que le llevaba la comida, le dejaba el pan y agua, volvía a cerrarse y marchaba. Bueno, decíamos que este personaje ha llegado a cautivar a tantas personas que, aparte de los escritos y comedias y dramas que se han planteado, hay un director de cine llamado Werner Herzog que hizo una película sobre él y lo tituló El enigma de Caspar Hauser. No es algo casual, decía. Herzog siempre fue un cineasta que muy poco convencional, como los hay muchos, ¿no? Todavía hoy los tenemos. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Dado que Caspar tenía miedo a la oscuridad, no se grabó ninguna de las escenas de la película de noche, que lógicamente ni siquiera representando las escenas del cuarto donde estaba, porque Werner intentó ser lo más natural posible con la historia de este hombre. Claro, cuando Werner hace la película en 1974, él ya no existía, pero claro, tenía todos los estudios realizados y quiso guardar su memoria, lógicamente respetando la situación de este hombre.
decía que él había visto que tras la aparente inocencia de Casper, en el fondo era un hombre que tras su apariencia de inocencia escondía un enorme espíritu científico. O sea, fíjate, es el segundo estudioso de la materia. Primero uno dice que eras una mente muy... Sí. Y este hombre dice que tenía un gran espíritu científico. Sobre todo lo detecta por cosas cotidianas y que encuentra misterios en las cosas que luego es capaz de desarrollar, transformar y aclarar. Por otro lado, lo que más impresiona de Caspar Hauser no es lo que ignora, sino su extraña inteligencia. O sea, volvemos otra vez a matizar que era un hombre muy inteligente. Warner, decimos, es un director al cual le fascina la idea de mostrar al mundo natural, pues decimos que hizo lo más natural posible, como un espacio extraño. Y vamos ya al vídeo número 4. En 1831, el caso atrajo la atención del filántropo inglés Lord Philip Henry Stanhope, quien pidió su custodia. Stanhope se gastó grandes sumas de dinero intentando resolver el enigma de su origen. Creía que tenía origen húngaro, porque Hauser recordaba algunas palabras en ese idioma. Se dedicó a investigar hasta la más mínima indicación que el propio Caspar Hauser le comentaba, como cuando dijo que la condesa húngara Maiteni era su madre. Todo fue en vano. Tras la muerte de Hauser, Stanhope publicó el resultado de su investigación. Confieso abiertamente que he sido engañado. En diciembre de ese año, Stanhope lo trasladó a Ansbach para ponerlo bajo la protección de un recto y pedante maestro de escuela llamado Johann Georg Meyer, relación que rápidamente se malogró debido a las constantes mentiras de Hauser. Fue ese mismo año cuando Caspar consiguió un puesto como copista en un despacho de abogados, mientras que su vida era la comidilla de todos sus vecinos. El 9 de diciembre de 1833, Hauser tuvo una discusión muy fuerte con Meyer. Stanhope esperaba visitar Ansbach en Navidad y Meyer le dijo que no sabía qué iba a pasar, es decir, si Stanhope tendría ganas de ir a verlo. La tarde del 14 de diciembre de 1833, Caspar llegó a casa con una herida en el lado derecho del pecho. Dijo que un hombre le había atacado en el jardín del Palacio Residence Ansbach y que al mismo tiempo le había dado un paquete. Este era de color violeta y en su interior había un mensaje que solo se podía leer frente a un espejo. Su contenido desvelaba la procedencia de Hauser. Caspar Hauser, José Antonio, que muere a los 21 años, probablemente asesinado, y que ya había sido intentado, ya habían intentado asesinarle con anterioridad. Sí, por eso yo entiendo y no descarto que lógicamente podría ser heredero de alguna dinastía. Lógicamente era, como decíamos, un hijo no deseado, por decirlo de alguna manera, y que había que quitarlo del medio para que no fuera a más todos. El problema, sí. Claro, el problema, ¿por qué? Porque como en todos los sitios siempre hay personas contrarias a aquella monarquía en su momento y hay que buscar las formas y situaciones para intentar derrocarla, y esta podría haber sido una de ellas, por lo cual hay que cargarse a Caspar sea como sea. Antes decíamos que el título de la película, El enigma de Caspar Hauser, no era, diríamos, el título original de la película. El título original era Cada uno para sí y Dios contra todos. Un título muy original. Había filmado, lógicamente, como no se podía hacer una filmación continua de la situación de Caspar, lo que se hizo fue, este hombre rodó diríamos, en capítulos, una especie de episodios para recoger todo esto. Y el enigma, volvemos a decirlo en castellano, el enigma de Caspar no es esa película que busca la empatía con un protagonista y mucho menos el camino fácil de la búsqueda de la compasión por su desgracia personal. No, era una relación exhaustiva de los hechos reales que se habían producido en Nuremberg con la aparición de Caspar Hauser. Y nunca sabremos ya nada más, por lo menos hasta el momento.
Bueno, pues hasta el momento... Quiere decir que no sabremos la verdad. No, hasta el momento no tenemos ninguna información y más o menos yo he recogido la información actualizada que tenemos en este momento. Es decir, es que es curioso, fíjate, un personaje que surge en el siglo XIX y es uno de los grandes misterios de ese siglo, ocurrido en Alemania. Y hoy día sigue siendo el mismo misterio que tenía en el siglo XIX. No se ha podido aclarar nada más. José Antonio, pues como siempre, muchas gracias por habernos traído una nueva historia, en este caso la de Kaspar Hauser. Yo lo desconocía por completo y como dices tú, nos das la excusa para luego fisgonear un poco y buscar por nuestra propia cuenta. Eso es lo que tratamos en esta serie, por decirlo de alguna manera, pues abrir la mente, igual que a Kaspar, ¿no? A Kaspar, perdón, abrir la mente para que nuestros televidentes puedan investigar, ver, estudiar y llegar a conocimientos de estos a veces personajes desconocidos para todos y que tienen un punto de brillantez, vamos a decir, y de interés para conocer un poquitín nuestro mundo y, como decíamos el otro día, nuestras mentes. Así que, una vez más, queridos amigos, gracias por escucharnos y, como siempre decimos, a estudiar, que el saber nos hará libres. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Ya lo ha dicho José Antonio, desde aquí, desde Colindres, nos despedimos de momento.